Sal fuera ahora. Esta es mi casa. No puedes, simplemente. Recibí una llamada sobre actividad sospechosa. Coincides con la descripción. ¿Descripción de qué? Estoy en el umbral de mi propia puerta. Amigo, no voy a debatir. ¿Te paras en un umbral así? Esa es la llamada. Vienes conmigo para unas preguntas. A las 15:15 de la tarde de un martes en Charlotte, Carolina del Norte, el oficial Derek Mills llamó a la puerta de una casa colonial de ladrillo en el vecindario de Dilworth, esperando investigar un informe de robo. Lo que no sabía era que el hombre negro que abrió la puerta no era un ladrón. Era el doctor James Caldwell, un juez magistrado federal que había presidido 47 casos de mala conducta policial. La cámara del timbre de la puerta estaba grabando cada palabra, cada gesto, cada violación constitucional. Y lo que sucedió en los siguientes 12 minutos le costaría al oficial Mills su carrera y a la ciudad $850,000. Antes de continuar, ¿desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Deja tu ubicación en los comentarios. Y si crees que los propietarios merecen protección contra el acoso en sus propios hogares, machaca ese botón de suscripción, porque esta historia está a punto de volverse salvaje. La casa en Worthington Avenue, 1227, había pertenecido a James Caldwell durante 8 años. La había comprado después de su confirmación como juez magistrado federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. A sus 46 años, James había pasado toda su carrera en el sistema legal. Título de licenciatura de Morehouse, título de Derecho de Yale, secretario de un juez de apelación federal, 12 años como fiscal federal en la oficina del fiscal de los Estados Unidos, y luego el nombramiento al cargo de magistrado a los 38 años. Como juez magistrado, James manejaba procedimientos preliminares en casos federales, órdenes de registro, órdenes de arresto, comparecencias iniciales, audiencias de detención. Revisó miles de solicitudes de órdenes. Había denegado cientos que carecían de causa probable y había presidido docenas de casos en los que ciudadanos demandaron a la policía por violaciones constitucionales. James conocía la Cuarta Enmienda mejor que la mayoría de los profesores de derecho. Entendía la diferencia entre sospecha razonable y causa probable. Podía recitar jurisprudencia sobre detención ilegal, registros ilegales e inmunidad calificada. Había escrito opiniones judiciales que se convirtieron en lectura obligatoria en los programas de formación policial. El vecindario de Dilworth, donde vivía James, era una de las áreas más antiguas y deseables de Charlotte. Calles arboladas, casas históricas, profesionales, familias, médicos, abogados, ejecutivos. El vecindario era diverso, pero predominantemente blanco. James era uno de los 3 propietarios negros en su calle. Esa tarde de martes, James se había tomado el día libre, sin tribunal, sin audiencias, solo mantenimiento del hogar y trabajo de jardinería. Había pasado la mañana podando setos y quitando malas hierbas. Se había cambiado a una camiseta de la Universidad de Duke y jeans, ambos manchados de césped y sucios. Estaba sudoroso, cansado y deseando una ducha. A las 3 de la tarde sonó su timbre. James caminó hacia la puerta principal y la abrió. A través de la puerta de cristal vio a un oficial de policía parado en su porche. El oficial era blanco, de unos 30 años, con la mano apoyada en su cinturón de servicio. James sintió que se le apretaba el estómago. Había visto este escenario desarrollarse demasiadas veces en su sala de audiencias.
Lo que James no recordó de inmediato fue que hacía 6 meses había instalado una cámara de timbre Ring, grabación de video con audio, almacenamiento en la nube, detección de movimiento. La cámara que documentaría todo ya estaba funcionando. El oficial Derek Mills llevaba 7 años en el departamento de policía de Charlotte, Mecklenburg. Había crecido en un pueblo pequeño a 2 horas al oeste de Charlotte, en una comunidad que era 96% blanca. Se unió a la fuerza policial con ideas convencionales sobre quién pertenecía a los barrios de lujo y quién no. Su historial mostraba problemas. 9 quejas en 7 años. La mayoría involucraban paradas de personas negras en vecindarios predominantemente blancos, acusaciones de perfil racial, exigencias de identificación sin sospecha razonable, amenazas de arresto por cuestionar su autoridad. Solo una queja había sido confirmada, lo que resultó en una advertencia escrita que no había cambiado su comportamiento. Mills había sido enviado a Worthington Avenue tras una llamada al 911 de una vecina a 3 casas de distancia. La persona que llamaba, una mujer blanca de 72 años llamada Patricia Berkeley, había informado haber visto a un hombre negro sospechoso entrando al patio lateral de Worthington, 1227. Lo describió como si vistiera ropa de trabajo y actuara como si estuviera vigilando la casa. Nunca lo había visto antes y asumió que no pertenecía allí. Lo que Patricia Berkeley no sabía era que el hombre negro sospechoso era su vecino, James Caldwell, quien vivía allí haciendo trabajos de jardinería en su propia casa. Mills había respondido a la llamada con una suposición ya formada en su mente. Hombre negro, barrio de lujo, actividad sospechosa. En su experiencia, eso significaba crimen. Había realizado 23 paradas similares en los últimos 2 años. Ninguna había resultado en arrestos reales por robo. La mayoría habían resultado en disculpas avergonzadas cuando se daba cuenta de que la persona sospechosa realmente vivía allí. Pero Mills nunca aprendió. Cada vez sus suposiciones se restablecían al mismo valor predeterminado racista. James miró al oficial a través de la puerta. ¿Puedo ayudarlo, oficial? Mills no sonrió, no se presentó, simplemente lanzó su guión. Sal fuera ahora. James sintió el peso familiar de ser negro en América, incluso en su propia casa, incluso como juez federal. Esta es mi casa. No puedes simplemente... Recibí una llamada sobre actividad sospechosa en esta dirección. Coincides con la descripción. James tomó una decisión. Afirmaría sus derechos de manera clara y tranquila, de la misma manera que instruía a los ciudadanos a hacerlo en su sala de audiencias. ¿Descripción de qué? Estoy en el umbral de mi propia puerta. La mandíbula de Mills se tensó. La mayoría de la gente obedecía inmediatamente cuando daba órdenes. Esto ya no iba como esperaba. Amigo, no voy a debatir. Te paras en un umbral así. Esa es la llamada. Vienes conmigo para interrogarte. Oficial, soy el propietario. Yo vivo aquí. Si tiene preguntas, puede hacerlas mientras estoy parado en mi umbral. No estoy obligado a salir. Alguien llamó con un informe sobre una persona sospechosa en esta dirección. Coincides con la descripción. Necesito verificar tu identidad. ¿Qué descripción específicamente? Hombre negro, ropa de trabajo, actuando sospechosamente. James casi se rió. Soy un hombre negro con ropa de trabajo porque estaba haciendo trabajos de jardinería en mi propia casa. Eso no es sospechoso. Eso se llama ser propietario. ¿Crees que los vecinos deberían enfrentar consecuencias por llamadas racistas al 911? Deja tu respuesta abajo. Mills se acercó a la puerta. Necesito ver una identificación que demuestre que vives aquí.
James conocía la ley. Había dictaminado sobre este mismo problema docenas de veces. Oficial, estoy parado en el umbral de mi propia puerta. Estoy en mi propiedad. Bajo la cuarta enmienda, no estoy obligado a proporcionar identificación a menos que tengas una sospecha razonable de que he cometido un delito. ¿De qué delito me sospechas? Posible robo. No estaba robando nada, estaba podando mis setos. Puedes ver las tijeras de podar en el porche justo detrás de ti. Mills miró hacia atrás. Efectivamente, había tijeras de podar en una pequeña mesa en el porche, junto con guantes de jardinería y una botella de agua, el cuadro de alguien haciendo trabajos de jardinería, pero Mills se había comprometido con su suposición. Cualquiera podría haberlas dejado allí. Todavía necesito verificar que vives aquí, y te digo que sí. Mi nombre es James Caldwell. He vivido en esta dirección durante 8 años. Soy un juez federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, y estás violando mis derechos de la cuarta enmienda al exigir identificación sin una sospecha razonable de actividad criminal. Mills se congeló. Juez federal. Esas palabras deberían haber terminado el encuentro inmediatamente. No lo hicieron. Si eres juez, entenderás. Solo estoy haciendo mi trabajo. Recibí una llamada y necesito investigar. Tu trabajo no incluye detener ciudadanos en sus propios hogares sin causa. Recibiste una llamada de alguien que vio a un hombre negro en este vecindario y asumió que era un criminal. Eso no es sospecha razonable. Eso es sesgo racial. Y si continúas esta detención, estás participando en ese sesgo. Mills sintió que su autoridad era desafiada. Su entrenamiento le decía que desescalara. Su ego le decía que afirmara el control. Eligió el ego. Señor, te lo preguntaré una vez más. Sal y proporciona identificación. Y te diré una vez más. No tengo ninguna obligación legal de cumplir con tu orden ilegal. Estoy parado en mi propia casa. No he cometido ningún delito. No tienes sospecha razonable. No tienes causa probable. Y cada segundo que continúas este encuentro es una violación constitucional que se documentará en la demanda federal que ya estoy redactando mentalmente. Me estás amenazando. Estoy explicándote la ley, la misma ley que hice cumplir desde el banquillo todos los días. Ahora, ¿cuál es tu número de placa? La mano de Mills se movió hacia sus esposas. No te daré nada hasta que cooperes con esta investigación. ¿Investigación de qué? Ya te he dicho quién soy, que vivo aquí y que estaba haciendo trabajos de jardinería. ¿Qué exactamente estás investigando que requiere una detención adicional? Tu actitud me hace sospechar. James sintió que la ira aumentaba, pero mantuvo la voz firme. Mi actitud es afirmar mis derechos constitucionales. Si eso te hace sospechar, necesitas más entrenamiento sobre la Constitución. ¿Cuál es tu nombre y número de placa? Oficial Mills, placa 3782. Oficial Mills, placa 3782. Estoy documentando esto y necesitas saber que todo lo que estás haciendo ahora mismo está siendo grabado por mi cámara del timbre. Cada palabra, cada gesto, cada violación de mis derechos. Mills levantó la vista. Allí, encima de la puerta, estaba la cámara Ring. La lente apuntaba directamente a él. Luz roja indicando que estaba activa. Su rostro se puso pálido. Eso no cambia nada. Todavía tengo derecho a investigar. Tienes derecho a investigar crímenes reales. No tienes derecho a acosar a propietarios basándote en llamadas racistas al 911. Ahora, ¿vas a abandonar mi propiedad o vas a seguir violando mis derechos en video? Mills tomó la peor decisión de su carrera. Date la vuelta y pon las manos en la espalda. James lo miró a través de la puerta. ¿Me estás arrestando?
Estás siendo detenido por obstrucción y por negarte a cooperar con una investigación policial. Estoy parado en mi propia casa afirmando mis derechos constitucionales. Eso no es obstrucción, es la primera y la cuarta enmienda. Y estás a punto de arrestar a un juez federal por ejercer sus derechos en su propia puerta. Piensa muy bien tu próximo movimiento. Mills había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Date la vuelta. James respiró hondo. Había presidido suficientes casos para saber lo que sucedía cuando los hombres negros se resistían al arresto, incluso a un arresto ilegal. Tomó una decisión. Voy a cumplir bajo protesta, pero quiero que sepas que estás cometiendo una violación federal de derechos civiles. Me estás arrestando sin causa probable. Lo estás haciendo en mi propia casa, y cada segundo de esto está siendo grabado. James abrió la puerta y salió al porche. Se dio la vuelta lentamente, manteniendo las manos visibles. Mills le agarró la muñeca con brusquedad y le puso las esposas. Ajustadas. Deliberadamente ajustadas. Estás arrestado por obstrucción a la justicia y por negarte a una orden legal. No hubo orden legal, pero tomaste tu decisión. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Mills llevó a James por los escalones del porche hacia su patrulla. Los vecinos empezaban a darse cuenta. Un hombre blanco, mayor al otro lado de la calle, estaba en su césped, con el teléfono en la mano, grabando. Una mujer 2 casas más abajo salió a su porche observando. James habló en voz alta para los vecinos y para la grabación. Mi nombre es James Caldwell. Soy un juez magistrado federal. Estoy siendo arrestado por el oficial Mills, placa 3782. Por estar parado en mi propia puerta y afirmar mis derechos constitucionales. Estaba haciendo trabajos de jardinería en mi propia casa cuando una vecina llamó al 911, porque vio a un hombre negro y asumió que yo era un criminal. Esto es lo que parece el perfil racial. Por favor, graben esto. Por favor, compartan esto. Esto importa. Mills empujó a James hacia el coche patrulla. Deja de hablar. Tengo derecho a hablar. Ya has violado mis derechos de la 4ª enmienda. ¿No vas a violar mis derechos de la 1ª enmienda también? Mills abrió la puerta trasera y empujó a James dentro. El asiento de plástico estaba duro. Las esposas se clavaban en las muñecas de James. El coche olía a sudor y limpiador industrial. Mills se sentó en el asiento delantero y arrancó el motor. No dijo una palabra. El viaje a la comisaría duró 11 minutos. ¿Alguna vez has presenciado a alguien arrestado por existir en su propia casa? Comenta tus pensamientos. James se sentó en la parte trasera de ese coche patrulla e hizo lo que había pasado 25 años entrenando para hacer. Documentó horas, palabras exactas dichas, acciones tomadas, violaciones constitucionales cometidas. Testificó en cientos de juicios. Sabía cómo construir un caso, y este caso se estaba construyendo solo. Cuando llegaron a la comisaría, Mills entró con James. El sargento de turno levantó la vista. Su expresión cambió inmediatamente de rutina a preocupación. Mills, ¿qué tienes? Obstrucción y negarse a órdenes legales. El sujeto fue poco cooperativo durante una investigación de robo. El sargento se levantó. Llevaba 23 años en el departamento de policía de Charlotte, Mecklenburg. Había visto arrestos malos antes. Esto parecía un arresto malo. ¿Dónde fue el robo? Worthington Avenue, 1227. Recibí una llamada sobre actividad sospechosa. ¿Y qué delito cometió este hombre? Se negó a proporcionar identificación y no cooperó con el interrogatorio. El sargento se dirigió a James. Señor, ¿cuál es su versión de esto? James habló con claridad y calma.
Soy James Caldwell, juez magistrado federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Estaba haciendo trabajos de jardinería en mi propia casa cuando el oficial Mills respondió a una llamada de una vecina que vio a un hombre negro y asumió que yo era un ladrón. Me identifiqué. Le expliqué que era el propietario. Cité la Cuarta Enmienda y me negué a salir sin sospecha razonable de un delito. El oficial Mills me arrestó por afirmar mis derechos constitucionales. Todo el encuentro está grabado en mi cámara del timbre. La cara del sargento se puso blanca. ¿Es usted el juez Caldwell? Sí. El sargento miró a Mills. Arrestaste al juez Caldwell en su propia casa. No fue cooperativo. Y quítale esas esposas ahora mismo. Mills dudó. La voz del sargento bajó a algo peligroso. Dije, quítalas ahora. Mills desbloqueó las esposas. James se frotó las muñecas. Se veían marcas rojas profundas donde el metal se había clavado en su piel. Tendría moretones para la noche. Un teniente llegó en 3 minutos. Sandra Reeves, 26 años en la fuerza, actualmente a cargo de asuntos internos. Alguien la había llamado en el momento en que se mencionó el nombre del juez Caldwell. Juez Caldwell, soy la teniente Reeves en nombre del Departamento de Policía de Charlotte, Mecklenburg. Le pido sinceras disculpas. Esto nunca debió haber sucedido. James asintió, pero permaneció en silencio. Estaba construyendo su caso. Cada palabra importaba. Reeves se volvió hacia Mills. Mi oficina ahora. Mills la siguió a una habitación lateral. A través de la ventana, James podía ver la conversación. Reeves hablando la mayor parte del tiempo. Mills tratando de defenderse. La expresión de Reeves se volvía más oscura. Después de 5 minutos, Mills salió con aspecto de haber sido sacudido. Reeves lo siguió. Juez Caldwell es libre de irse. Le proporcionaremos transporte de regreso a su residencia. El oficial Mills ha sido puesto en licencia administrativa pendiente de investigación. Solicitaremos las imágenes de la cámara del timbre como parte de nuestra revisión. Las tendrá mañana por la mañana, junto con mi queja formal. James fue llevado a casa por otro oficial, un sargento negro llamado Terrence Davis, quien se disculpó 4 veces durante el viaje de 10 minutos. Cuando James llegó a casa, su vecino de enfrente, el que había grabado el arresto, se acercó inmediatamente. Doctor Caldwell, tengo todo en video, todo el arresto. Estaré encantado de compartirlo si lo necesita. Gracias, aceptaré eso. ¿Cuál es su nombre? David Kaplan. Soy abogado, derecho inmobiliario, pero conozco gente especializada en derechos civiles. Si necesita recomendaciones. James sonrió por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Lo aprecio. Creo que puedo manejar el lado legal, pero gracias por grabar. Eso importa. Para las 6 de la tarde, James había descargado las grabaciones de la cámara del timbre Ring. 12 minutos de video y audio claros. Cada palabra que Mills había dicho, cada violación constitucional, cada momento de la detención y arresto ilegal. Lo vio 3 veces, tomando notas. Luego comenzó a redactar su queja. Para las 8 de la noche, la historia se había filtrado. Las noticias locales se habían enterado. Juez federal arrestado en su propia casa. Para las 10 de la noche eran noticias nacionales. Las grabaciones de la cámara del timbre estaban por todas partes. Las redes sociales explotaron. El video era devastador. Mostraba todo. Mills exigiendo que James saliera. James citando con calma sus derechos. Mills amenazando con arrestar. James identificándose como juez federal. Mills arrestándolo. De todos modos, la declaración de James a los vecinos sobre perfil racial, todo capturado en video de alta definición perfecto con audio cristalino.
En 24 horas el video había sido visto 8 millones de veces. Expertos legales en noticias por cable lo llamaron un ejemplo de libro de texto de perfil racial y arresto ilegal. Organizaciones de derechos civiles exigieron el despido de Mills. El hashtag #Judge Caldwell fue tendencia a nivel nacional. El departamento emitió un comunicado. Estamos realizando una investigación exhaustiva sobre este incidente. Nos tomamos en serio todas las acusaciones de mala conducta. Lenguaje estándar que significaba poco, pero las imágenes eran demasiado claras. Las violaciones demasiado obvias. La víctima demasiado creíble. Un juez federal arrestado en su propia casa por el delito de ser negro. ¿Deberían los oficiales enfrentar el despido automático por arrestar a personas en sus propias casas sin causa? Déjamelo saber en los comentarios. La investigación interna duró 3 semanas. La teniente Reeves revisó personalmente cada segundo de las imágenes de la cámara del timbre. Entrevistó a Mills varias veces. Consultó su historial de servicio completo. Entrevistó a la persona que llamó al 911, Patricia Berkeley, quien admitió que en realidad nunca había visto a James hacer nada sospechoso. Simplemente nunca lo había visto antes y pensó que se veía fuera de lugar. El informe de Reeves tenía 41 páginas. Documentaba todo. Mills había respondido a una llamada basada únicamente en el sesgo racial de una vecina. Mills había exigido identificación sin sospecha razonable. Mills había amenazado con arrestar cuando James afirmó sus derechos. Mills había arrestado a James sin causa probable. Mills había hecho todo esto a un juez federal parado en su propia puerta sin hacer nada malo. El informe también reveló el patrón de Mills. 23 paradas similares en 2 años. Todas en vecindarios predominantemente blancos, todas involucrando a personas negras. Solo una había resultado en un arresto real, luego desestimado. El patrón era claro e innegable. El departamento despidió al oficial Derek Mills 4 semanas después del incidente. La carta de despido fue demoledora. El oficial Mills incurrió en perfil racial. Violó la política departamental, arrestó a un ciudadano sin causa probable y trajo deshonra al departamento. Su empleo se termina inmediatamente. Mills intentó apelar a través de su sindicato. El sindicato revisó las imágenes de la cámara del timbre y retiró su apoyo. La apelación fue denegada en 1 semana. La carrera de aplicación de la ley de Mills terminó a los 34 años. Pero las consecuencias se extendieron más allá de Mills. La persona que llamó al 911, Patricia Berkeley, fue identificada en los informes de noticias. Se convirtió en la cara de los vecinos racistas que usaban la policía contra las personas negras. Recibió miles de mensajes de enojo. Finalmente vendió su casa y se mudó de Charlotte. El departamento enfrentó escrutinio federal. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia abrió una investigación de patrón y práctica. Querían saber si el comportamiento de Mills era aislado o sintomático de problemas más amplios. La indagación se extendió por 6 meses. Los juristas del Departamento de Justicia escudriñaron 5 años de datos de paradas, analizaron miles de informes policiales, entrevistaron a decenas de agentes y miembros de la comunidad. Descubrieron que los residentes negros en barrios predominantemente blancos eran detenidos a tasas 3 veces superiores a los residentes blancos. Los propietarios negros eran interrogados sobre su presencia en sus propios vecindarios a tasas 7 veces mayores que los blancos. Las disparidades resultaban inexplicables por necesidades legítimas de aplicación de la ley.
El informe del Departamento de Justicia constaba de 97 páginas. Dictaminó reformas exhaustivas, capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos los agentes, sistemas de intervención temprana para agentes con patrones de detenciones discriminatorias, supervisión civil con autoridad real, monitoreo federal durante 5 años, aportes de la comunidad sobre cambios de políticas, auditorías regulares de datos de detenciones por raza y vecindario. James entabló una demanda federal de derechos civiles contra Mills, Patricia Berkeley y la ciudad de Charlotte. La demanda alegaba detención ilegal, arresto falso, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, perfilamiento racial e infligimiento intencional de angustia emocional. Solicitó indemnizaciones compensatorias, daños punitivos y reformas de políticas. Los abogados de la ciudad revisaron las grabaciones de la Cámara de Timbre y aconsejaron un acuerdo inmediato. El caso era indefendible. Un juez federal arrestado en su propia casa por hacer trabajos de jardinería siendo negro. Todo quedó grabado en video. Ningún jurado se pondría del lado del demandado. El caso se resolvió 9 meses después. Se pagaron $850,000 a James Caldwell. El seguro de hogar de Patricia Berkeley abonó $100,000 adicionales. James donó la totalidad de la indemnización a organizaciones que trabajaban en la reforma policial y la justicia racial. Pero James quería más que dinero. Quería un cambio sistémico. Utilizó su plataforma como juez federal para manifestarse. Concedió entrevistas a medios nacionales. Escribió un artículo de opinión para el New York Times titulado «Soy un juez federal. La policía me arrestó en mi propia casa. Así es como lo solucionamos». El artículo se volvió viral. James propuso reformas específicas, prohibición de arresto por obstrucción a la justicia, cuando la única obstrucción es la afirmación de derechos constitucionales. Grabación obligatoria de todos los encuentros entre policías y ciudadanos, juntas de supervisión civil con poder de citación. Responsabilidad personal de los agentes que realicen arrestos sin causa probable. Base de datos federal de agentes despedidos por mala conducta. Participación comunitaria en la contratación y promoción de policías. Varias de sus propuestas fueron adoptadas por departamentos de policía de todo el país. Su artículo se convirtió en lectura obligatoria en escuelas de policía y facultades de derecho. Las grabaciones de la Cámara de Timbre se convirtieron en un video de capacitación sobre cómo no realizar una verificación de bienestar o una parada de investigación. Derek Mills nunca volvió a trabajar en aplicación de la ley. Fue incluido en el Índice Nacional de Desertificación, lo que le impidió ser contratado por otro departamento. Se fue de Carolina del Norte. Por lo que se sabe, trabajaba en empleos de almacén y seguía insistiendo en que no había hecho nada malo. Patricia Berkeley concedió una entrevista a una estación de noticias local. Afirmó que había estado tratando de proteger el vecindario y que no tenía malas intenciones. Cuando se le preguntó si había aprendido algo, dijo que probablemente debería haberse presentado a sus vecinos. Nunca reconoció el racismo en el corazón de su llamada al 91. Las grabaciones de la Cámara de Timbre permanecieron en línea. Millones de visitas, miles de compartidos. Se convirtió en un punto de referencia en debates sobre perfilamiento racial, una representación visual de cómo los negros son tratados como sospechosos, incluso en sus propios hogares. James regresó al tribunal. Continuó presidiendo casos, incluidos varios relacionados con mala conducta policial.
Los colegas dijeron que el incidente lo hizo aún más atento a los problemas de derechos civiles en su sala de audiencias. Concedió más mociones para suprimir pruebas de paradas inconstitucionales. Interrogó a los agentes más de cerca sobre la causa probable. Escribió sentencias que fortalecieron las protecciones contra la detención ilegal. En conversaciones privadas con otros jueces, James dijo que la experiencia lo había cambiado. «He dictaminado en cientos de estos casos», le dijo a un colega. «Pensé que entendía lo que experimentaban las víctimas, pero hasta que no estás parado en tu propia puerta, siendo tratado como un criminal por el delito de existir siendo negro, realmente no conoces esa sensación de impotencia. Incluso cuando tienes todo el poder del mundo, eso permanece contigo». El incidente fortaleció a James de maneras inesperadas. Se convirtió en un orador muy solicitado sobre reforma de la justicia penal. Testificó ante el Congreso sobre la rendición de cuentas policial. Ayudó a redactar políticas modelo para una policía libre de prejuicios. Fue mentor de jóvenes abogados negros que querían ser jueces. La cámara de timbre Ring, que capturó todo, se convirtió en un símbolo. James la mantuvo instalada. Todavía está ahí, todavía grabando, un recordatorio de que la documentación importa, que la evidencia importa, que la tecnología puede crear rendición de cuentas cuando los sistemas fallan. ¿Crees que las cámaras de timbre han cambiado el comportamiento policial en encuentros residenciales? Comparte tus ideas. Aquella tarde de martes a las 15:15, el oficial Derek Mills llamó a una puerta esperando investigar un robo. Vio a un hombre negro y asumió que era un criminal. Ignoró la evidencia de trabajos de jardinería. Desestimó la identificación como juez federal. Arrestó a un propietario en su propia puerta. Todo porque su prejuicio era más fuerte que su entrenamiento. James Caldwell hizo todo bien. Se mantuvo tranquilo. Citó la ley. Afirmó sus derechos. Se identificó claramente. Y aún así fue arrestado. Porque en ese momento, para ese oficial, ser negro primaba sobre ser un juez federal. La cámara de timbre capturó la verdad. 12 minutos de metraje que no se podían disputar, reescribir o justificar. Mostró exactamente lo que sucedió cuando el prejuicio se encuentra con la autoridad, cuando las suposiciones anulan la evidencia, cuando el racismo viste una placa. La carrera de Mills terminó porque no podía imaginar que el hombre negro con ropa de trabajo pudiera pertenecer a ese barrio de lujo. No podía imaginar que afirmar derechos constitucionales no es obstrucción. No podía imaginar que su placa no le daba autoridad para detener ciudadanos sin causa. Una carrera de 7 años destruida por 12 minutos de violaciones constitucionales documentadas. Un juez federal que convirtió un arresto ilegal en una reforma sistémica. Una cámara de timbre que creó rendición de cuentas donde el sistema había fallado. Las reformas que siguieron no eliminaron el perfilamiento racial, pero crearon mecanismos de documentación, supervisión y consecuencias que antes no existían. Han demostrado que la tecnología puede nivelar el campo de juego, que la evidencia en video puede superar disputas de «él dijo», «ella dijo», que la verdad importa cuando se captura en cámara. James continúa sirviendo como juez magistrado. La cámara de timbre sigue grabando. La casa en la avenida Worthington 1227 sigue siendo su hogar. Pero ahora hay una conciencia diferente y una comprensión de que incluso los jueces federales no son inmunes a los prejuicios, que incluso tu propia puerta no es segura si alguien decide que no perteneces. James instaló una segunda cámara después del incidente.
una que cubría el patio lateral donde había estado trabajando. No debería tener que hacerlo, le dijo a un reportero. No debería necesitar vigilancia por video para demostrar que pertenezco a mi propia casa. Pero hasta que arreglemos los sistemas que permiten a oficiales como Mills actuar por prejuicio, la documentación es autodefensa. La vecina que llamó al 91 ese día, Patricia Berkeley, nunca se disculpó con James. Se mudó en lugar de enfrentar el juicio de la comunidad. Pero su llamada al 91 ahora se utiliza en capacitación para mostrar a los despachadores y oficiales cómo reconocer llamadas basadas en prejuicios y cómo cuestionarlas en lugar de responder ciegamente. ¿Cuál es tu conclusión principal de esta historia? ¿Alguna vez te han tratado como sospechoso en un lugar donde pertenecías? Deja tus ideas en los comentarios. Y si crees que estas historias deben contarse, si piensas que la rendición de cuentas comienza con la conciencia y el cambio comienza con la documentación, haz clic en ese botón de suscripción. Seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo mejoras. Seguiremos luchando por los propietarios, miembros de la comunidad y gente común que merecen existir sin sospechas. Esto no se trata solo de un oficial, un juez o un arresto. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos construyendo. Uno donde las cámaras de timbre son una autodefensa necesaria. Uno donde ser negro en tu propia casa se trata como sospechoso. Uno donde incluso los jueces federales necesitan evidencia en video para demostrar que pertenecen. O uno donde finalmente reconozcamos que el prejuicio en la policía no solo está mal, es inconstitucional. Donde los oficiales enfrentan consecuencias reales por suposiciones racistas. Donde los vecinos piensan antes de armar a la policía contra personas que se ven diferentes. La cámara de timbre grabó la verdad. Ahora tenemos que decidir qué hacemos con ella. Gracias por ver hasta el final. Comparte esto con alguien que necesite entender cómo es realmente el perfilamiento racial. Sigamos con esta conversación. Nos vemos en el próximo video.